Compañeros, muy buenas tardes. Me permito hacerles llegar un cordial saludo de parte de quienes habla y agradecerles infinitamente por la colaboración que se me ha brindado. Eh, el día de hoy, la tarde de hoy, vamos a compartir una pequeña socialización sobre cómo identificar las DEAs, para lo cual eh, agradecerles a todos los docentes de la unidad educativa LOA quienes han colaborado para esta socialización. Vamos a iniciar, para lo cual quiero invitarles a observar un video que creo yo es importante como introducción a esta socialización del día de hoy. Muchísimas gracias por haber atendido esta pequeña introducción del video
de cómo detectar dificultades de aprendizaje, dificultades específicas de aprendizaje, que en siglas lo vamos a determinar por el día de hoy con MODEAS. Es importante de que nosotros como docentes que estamos trabajando con estudiantes, conozcamos de este tema muy importante, ya que día a día nosotros nos encontramos ante estos casos. Como como podemos observar en las aulas, encontramos miles de casos, ya sea socioeconómicos, sociales, intelectuales, y también lo muy importante, como son estos de las dificultades de aprendizaje. Para lo cual, el día de hoy vamos a iniciar eh, con una presentación que lo he realizado, en el cual abordaremos el tema principal de que son cómo identificar DEAs. Bien, el tema de nuestra socialización del día de hoy es cómo identificar una DEA. Quiero agradecer infinitamente a la Universidad de Indoamérica que mediante la cátedra de aprendizaje, de dificultades de aprendizaje, nos han propuesto a que nosotros socialicemos ese tema que es muy importante con la comunidad educativa, en este caso con los docentes de la unidad educativa LOA. Para iniciar, cómo identificar una DEA, es muy indispensable que nosotros partamos de qué es una dificultad específica del aprendizaje. Como había dicho, DEAS son las siglas que corresponde a dificultades específicas del aprendizaje. La dificultad de aprendizaje es un término específico que se refiere a un grupo de trastornos que se manifiestan como dificultades significativas en la adquisición de conocimientos en tres aspectos muy importantes. El primero es la lectura, el segundo es la escritura y el tercero es la matemática, que son las materias más del tronco común más fuertes en las cuales se podría identificar estos tipos de DEA. Entonces, en la lectura, ¿cuál es el principal problema? Es el reconocimiento y la comprensión. En la escritura vamos a encontrar a la grafía y a la composición de palabras. Y en matemática, al cálculo y la solución de problemas. Estas dificultades de aprendizaje se pueden dar a lo largo de la vida, pero mayoritariamente nosotros lo vamos a encontrar o lo vamos a presentar dentro de antes de la adolescencia, incluso hasta un poco más de la adolescencia, cuando no es evolutivo y no es corregido a tiempo. En el video anterior nosotros pudimos observar que esto demanda de una atención temprana. Es por ello que es importante trabajar en una trilogía. Esa trilogía debería estar enmarcada con el padre de familia, el docente y el profesional del DESE. En este caso, desde el padre de familia necesitamos todo el apoyo en casa, tanto social, emocional, como también del docente en la aplicación de la metodología correcta, y el profesional del DESE para aplicar técnicas y conocimientos más específicos como profesionales psicólogos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como docentes, al momento de que yo identifico una DEA, debo derribar. Ya vamos a identificar cuáles son los aspectos principales que tiene cada una de estas DEAs para poderlo nosotros identificar, darnos cuenta, y de esa manera nosotros derribamos al profesional del DESE. Nosotros no podemos actuar, ¿sí? Nosotros actuamos, pero de una manera identificatoria. Nosotros vemos al estudiante que tal vez tiene necesidades diferentes, con necesita de apoyo. Entonces nosotros mediante una derribación que le hacemos llegar al profesional del DC, ellos son los encargados que van a trabajar con el estudiante.
cómo el profesional del DESE trabaja con el docente mediante una, una, una respuesta a la derivación en el cual nos van a dar las pautas necesarias, como también la metodología para aplicar con el estudiante. Entonces ahí ya entraríamos nosotros a realizar una adaptación al estudiante. El padre de familia, ¿cómo aporta? Haciendo un apoyo en casa, colaborando, haciendo un trabajo colaborativo entre el docente y el profesional del DESE. De esa manera nosotros te obtendremos como resultado eh, una detección oportuna que puede ser de mucha ayuda para el estudiante. En este caso, el estudiante sería el ganador. Para identificar una DEA en lo que es la lectura, debemos primero partir de cuál es el principal problema. Dice la lectura, se presenta cuando esta afecta a la capacidad de comprensión de lectura. Afecta a la capacidad de comprensión de la lectura. El reconocimiento de la palabra, la capacidad de leer en voz alta, el requerimiento de actividades que requieren leer, se manifiesta a través de una lectura oral. Una lectura oral, vamos a encontrar en el estudiante una lectura oral lenta, con omisiones, también con distorsiones e incluso con situaciones de palabras con paros. ¿Sí? Dentro de ella el principal es la dislexia. ¿Qué es la dislexia? Es una alteración de la capacidad de leer, por la que confunde o se altera el orden de las letras, sílabas o palabras. Esta dificultad puede afectar a la escritura, la comprensión y a la ortografía. Entonces, por eso es importante de que nosotros detectamos a tiempo para no incurrir en más complicaciones, ¿sí? Entonces, los signos que pueden derribar la dislexia varían según la edad en la que se observe, ya que no es lo mismo diagnosticar en la edad infantil como en la primaria como en la secundaria. Si identificamos en la edad en una etapa primaria o secundaria, ya va a ser un poco más complicado. Es por ello que nos recomiendan diagnosticarla en una etapa temprana, infantil, ¿sí? Que eso nos dice que es recomendable de 5, 6 y hasta unos 8 años. La dislexia se clasifica en dos, que es la dislexia evolutiva y la dislexia adquirida. La dislexia evolutiva es la que no tiene daños, no tiene complicaciones, ¿sí? Y el estudiante puede superarlo eso. La dislexia adquirida es cuando el estudiante tal vez sufrió algún daño en la etapa prenatal, pudo tener algún golpe y entonces eso ya va a acarrear problemas. Por eso es muy indispensable de que esto se derribe y se pueda trabajar conjuntamente con los profesionales del DESE. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de cómo se produce la dislexia. Vemos que en este ejemplo nosotros tenemos la palabra brado, confunde la B con la D, la B con la V, ¿sí? Con la N, incluso la letra B también lo está confundiendo con lo que es la letra C. Entonces ahí encontramos un ejemplo de lo que es la dislexia. Encontramos un segundo, que es cómo identificar una DEA ya en lo que es la escritura. Las dificultades en esta área pueden presentarse exclusivamente por las dificultades para coordinar los músculos. Entonces aquí ya estamos hablando de una dificultad en la parte motriz, ¿sí? Esto implica un trastorno más profundo, cuando además de las dificultades en expresión escrita también aparecen dificultades en la expresión oral. Entonces, si yo no escribo bien, yo confundo las letras al escribir, entonces voy a tener o voy a encontrar problemas con, con los estudiantes. Me permite un momentito que voy a tener que hacer una llamada a la señora vicerrectora para que nos ayude también y nos colabore con,
Ya. Magíster, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Ya, listo, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a explicar de cómo identificar una DEA en lo que es la escritura. Las dificultades de esta área pueden presentarse, como habíamos dicho, por la coordinación de músculos implicados en la escritura, como No son se la me parte... ve, no. No hay cómo verlo. Ya puedo ver. Sí se ve, Sí se ve. sí se estaba viendo. Ah, ya. Ya, tal vez ahí sí, ¿no es cierto? Sí, Ya, ok. Entonces habíamos hablado de que para identificar una DEA en lo que es escritura, vamos a tener problemas, vamos a encontrar dificultad en la coordinación de músculos implicados en lo que es la escritura, movimiento de manos, eh, motricidad. Sí, entonces este es un trastorno que es un poco más profundo, ya que implica también con lo que es la expresión oral. No puedo escribir por lo que no puedo identificar fonemas, ¿no? Entonces ahí va a la par la expresión oral con también lo que es la, eh, em, la escritura. Dice, estas provocan dificultades en la comprensión de la gramática y la puntuación, la ortografía, la organización de párrafos o la composición de textos. Desde luego, si yo tengo una dificultad con la escritura, ya no voy a poder fácilmente poder tener una buena gramática, una buena ejecución de signos de puntuación, de ortografía, y ya no podría desde luego armar párrafos o componer textos. Tengo dos ejemplos aquí. Una de las más frecuentes dentro de lo que es estas DEAs es la disgrafía y la disortografía. La disgrafía tenemos aquí un ejemplo, ¿sí? En el cual al estudiante se le hace difícil que como docentes podamos entender lo que escribe. Estamos encontrando una caligrafía muy mala, en el cual el estudiante difícilmente vamos a poder entenderlo. También tenemos una distografía, perdón, que en el cual ahí vamos a encontrar que el estudiante confunde las letras. Sí, ¿cuáles son las causas de esto? Las causas son primero problemas de lateralidad, los cuales eso podemos aplicar y atacar a esta problemática en lo que es la edad temprana en el inicial. ¿Sí? Problemas de lateralidad, podemos atacarlo ahí. Deficiencia motora, falta de coordinación, dificultad de concentración, escolaridad insuficiente. Sí, a veces hay estudiantes que por A o B situación familiares, económicas, no asistieron a lo que es el inicial, el 1, el 2, el jardín, y si no de una pasaron a la escuelita. Entonces ahí es cuando nosotros encontramos este tipo de problemas, ya que no siguieron una secuencia. Es muy importante, pues, por eso es muy importante lo que hoy llamamos el inicial. ¿Sí? También son los aprendizajes inadecuados, como causas más importantes para este tipo de DEAs, que es en la escritura. Ahora, como tercero tenemos una DEA en lo que es la matemática. Sí, son aquellas que no se explican por una discapacidad intelectual o de una escolaridad inadecuada, sino esta ya va mucho más allá. Esta dificultad afecta al aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos como son la adición, sustracción, multiplicación y división, o concepto de números o resolución de problemas. ¿Cuáles son la más habitual que encontramos en el aula, dentro de lo que son las DEAs en matemáticas, encontramos la discalculia? Una dificultad que es una dificultad para aprender los principios del cálculo, originada por un problema en el uso del sistema simbólico. Pero eso hay que tener muy en cuenta porque ya nos podemos confundir con lo que es la dislexia, ¿sí?
Entonces hay que tener mucho en cuenta que la discalculia podemos nosotros confundirle con la dislexia, ya que si le vemos el número 6 y el número 9 que lo puso al revés, podemos estar cayendo en que es dislexia, pero no. Estamos ahí dentro de lo que es la discalculia. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas para esta DEA? Son la predisposición genética, anormalidades neurológicas, por ejemplo, la asfixia prenatal, la mala escolaridad, la ansiedad matemática. Hay estudiantes que por resolver primero un problema, cogen y hacen al apuro, escriben malos números, entonces ahí es una de las causas. Los síntomas que nosotros debemos conocer para poder identificar esta DEA son las dificultades con los números, confusiones en signos matemáticos. Si nosotros vemos estudiantes que con estos síntomas, entonces ya podemos derivar al personal del DC, quienes nos van a ayudar, ¿sí? Para qué medidas poder tomar. Reversión o transposición de números, lo que habíamos hablado de un número del 9 o del 6 en mala posición o lo escriben al revés. Dificultad de identificación de itinerarios. Hay estudiantes que tal vez no por ahí no conocen el horario, se le dificulta aprenderse un horario, entonces ahí también ya podemos estar encaminándonos a que el estudiante sufre o tiene una dificultad en lo que es la matemática. Cálculos mentales, cálculos básicos, desde luego mentales, y incapacidad para recordar conceptos matemáticos. Esas son las 3 causas de las DEAs. Agradecerles por su atención y no sé si tal vez existe o hay algún tipo de preguntas o algo que todavía haya que aclarar en esta pequeña socialización de cómo identificar las DEAs, que es un tema que nosotros dentro del ámbito laboral en las aulas lo encontramos muy a menudo. Tenemos que lidiar casi todos los días con estas dificultades. No sé si algún compañero por ahí tiene alguna pregunta. Quería aportar ya como para finalizar en un material que es muy importante que nosotros conozcamos y podamos trabajar, que nos ayudarán a superar en algo lo que es la dislexia y la disgrafía y la fluidez en la lectura también, que es el programa, el Camazo, que es un recurso didáctico muy importante que nosotros como docentes podamos o vamos a tener que aplicar dentro del aula. Entonces, voy a dejar por aquí este nombre de este recurso para que ustedes dentro de lo que es el aula podamos trabajar con este recurso didáctico muy importante que nos ayudará en lo que es el trabajo en dislexia y también disgrafía y fluidez en la lectura. Entonces, tal vez nuevamente abrir algo de preguntas o si no, agradecerles infinitamente por la atención que se me ha dado a esta socialización de cómo identificar las DEAs. Compañero, ¿me permite, por favor? Sí, compañera, dígame. Una vez que nosotros ya identificamos estos problemas, ¿verdad?
¿Cuál sería la recomendación o cómo podríamos nosotros trabajar, no necesariamente reportándolo al DC, sino nosotros cómo podríamos trabajar con los niños de una forma específica en la que no sea tan complicado o separarle o hacer algo diferente como se trabaja con los niños, pero que se pueda aplicar y que sea factible, que no entorpezca mucho el trabajo con los otros chicos? ¿Hay alguna forma o alguna recomendación o algo que pueda ayudarnos? Al ser esta una, una NID no asociada a la discapacidad, nosotros sí podemos trabajar dentro del aula, pero necesariamente nosotros obligatoriamente debemos reportar al DC. ¿Por qué al DC? Porque es una dificultad específica. Y como habíamos visto al inicio del video, nosotros necesariamente tenemos que trabajar con una trilogía, en el cual ahí va a darnos resultado entre lo que es el docente, el padre de familia y el personal especial, lo que es en el DC. Entonces, obligatoriamente nosotros sí deberíamos trabajar con una derivación al DC. Claro que antes como profesionales, como aplicando la pedagogía, nosotros sí podríamos aplicar métodos en el cual se le haga más, se le tome más en cuenta al estudiante, se le ponga otro tipo de trabajos en el cual él tenga su fuerte, aquí aplicar a su fuerte. Si el estudiante tiene características en gráficos, entonces aplicar de esa manera. Si yo tengo un problema en lo que es la dislexia, entonces por ahí, por los gráficos, por colores, hasta yo obtener un resultado de lo que el profesional del DS nos ha dicho cómo poder trabajar y ahí poder aplicar la metodología correcta para el estudiante. Ok, muchas gracias, compañera. De nada, estimada compañera. Tal vez alguna Yo, pregunta, dígame. tenga la bondad, no sé si me puede ayudar, por favor. Verá, Dígame. esto estamos hablando de lo que es la disgrafía. Muchas de las veces esto se provoca por la transición que se hace con los niños y muchas de las veces ellos no avanzan a adaptarse, no avanzan a coger lo que es el cambio de de manuscrita, perdón, de imprenta a manuscrita. Entonces se da lo que es esto, la disgrafía. Ahora, la pregunta ¿es recomendable hacer esta transición o no es recomendable? Como recomendable, dentro del PEMS, de lo que ustedes en su planificación nos piden, claro que hay que hacerlo, pero no como una camisa de fuerza. Entonces, si el estudiante muestra que tiene una disgrafía, no le puedo necesariamente obligar a que cambie o realice esa transición a mano escrita o de mano escrita a mano imprenta o viceversa. Entonces, si yo sé que estoy trabajando recién en mano imprenta y ya quiero o ya me toca cambiarle a mano escrita, no voy a poder hacerlo con el estudiante, sino necesariamente debería esperar a que el personal del DC, después de una derivación, me diga que sí es posible, ya que el estudiante lo va a lograr hacerlo, pero de una manera más lenta, a diferencia de los demás compañeros. Disculpe, compañero, ¿qué pasa cuando no tienen, cuando no se cumple esa trilogía? Por ejemplo, tiene el apoyo del docente y tienen el apoyo del DS, pero no de sus padres, porque usted sabe que muchos trabajan, o sea, no, los chicos, por ejemplo, en este entorno siempre pasan solos. Claro, es el entorno en el cual nos desenvolvemos muchas de las veces en ambientes disfuncionales, en hogares disfuncionales, pero en el cual es muy importante de que el estudiante tenga un apoyo y se sienta motivado con el apoyo que, que manda a tener un representante mayor a él. Entonces, necesariamente debería trabajar el DS, como DS, trabajar con lo que es eh, eh, un, un amparo en una persona mayor. En este caso, si no existe el apoyo de los padres por cuestiones independientemente a las que tengan, entonces buscar una persona, un representante, pero lo cual el estudiante debería trabajar, ya que si no hay el apoyo en casa, si nosotros en el aula
aportamos con metodologías. El personal del DS ayuda impartiendo con metodologías para aplicar al estudiante y en casa no hay un refuerzo, o sea, necesariamente no vamos a tener un avance significativo, nos tendríamos un avance más lento y ahí estaríamos ya al estudiante dejándole como que más a un lado. Entonces necesariamente deberíamos nosotros trabajar con esta trilogía: estudiante, padre de familia, estudiante y padre de familia, DC y docentes. Gracias por contestar, compañero. Muchas gracias a usted. Y en el caso de que en la institución no existiese el departamento del DC, ahí ¿cómo se actuaría? Sabemos que hoy en día sí existe eso con las escuelas enlazadas, y por más escuelas unidocentes que tengamos, sí existe lo que es el personal del DC. Pero en el caso ya extremo, hablando así, en el caso extremo, deberíamos nosotros apoderarnos de este muchacho y aplicar metodologías, la pedagogía que nosotros creamos conveniente, ya, pero desde el papel de psicólogo, de DC, y poder buscar metodologías a que el estudiante pueda superar estas dificultades. Porque básicamente, por ejemplo, en las escuelas enlazadas que tiene la institución, me parece que son 2. Las compañeras, si es que iban una vez al mes, así, cuando no podían, ya no iban al mes, ya eran a los 2 meses. Entonces, siempre en ese caso no va a haber el seguimiento que debería para el chico, ¿no? Entonces, al profesor le tocaría asumir la responsabilidad del departamento de ese en este caso, porque si no el chico no va a poder salir adelante en ninguna situación de estas. Claro, en este caso de escuelas enlazadas, que hoy en día se trabaja con docentes del DES, entonces se nos daría un poquito más complicado, pero de que se puede realizar y asumir el papel de docente como personal del DESE y buscar estrategias y metodologías para que el estudiante logre superar estas ideas, pues nos toca asumir ese rol y tratar de ayudar al estudiante en lo que más se pueda y superar este tipo de dificultades. Gracias. Gracias a usted. Tal vez alguna pregunta más, compañeros y compañeras. Y si no lo hay, pues agradecerles infinitamente al Departamento de Vicerrectorado de la Unidad Educativa LOA y a los docentes de la misma unidad y por asistir a esta socialización del día de hoy. Infinitamente muchas gracias y desearles que tengan un resto de la tarde súper espectacular. Muchísimas gracias. Gracias también. Gracias también. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes.